Chapter 21. La sola mirada de Clarent era suficiente para hacer estremecer el pequeño cuerpo de Ai. Había algo que ella había estado ocultando al resto de su familia, en especial a Issei. De alguna manera ella recordaba cosas que nunca había vivido, pero que para ella le eran familiares. Uno de esos recuerdos provenían de un campo que nunca había visto en su existencia. La palabra Camlan era suficiente prueba para tenerle miedo a la jovencita con traje de Lolita gótica frente a ella, quien realmente tenía un rostro de disgusto al ver cómo su inocente e indefensa presa estaba mostrando sus dientes en contra de ella. Vaya. A pesar de haber manifestado una parte de tu poder, Clarent se mantenía alerta ante la pequeña Ai. Puedo notar que estás temerosa de mí. Sí, aunque tampoco entiendo eso. La pequeña castaña daba un paso para atrás aún con la réplica de Roller en sus manos. A diferencia tuya, que soy un espíritu legítimo, la peli plateada se acercaba. Mi espada está en mejor forma que esa pobre imitación tuya. La espada de la cobardía se lanzó en contra de una temerosa Ai. El arco de golpe que utilizó fue amplio, como si esperara que la pequeña frente a ella se defendiera, cosa que hizo de una manera bastante torpe. Clarent estaba gustosa de que la inútil de su oponente hiciera lo que ella esperaba. El ataque continuaba. Ai no notaba que su oponente se estaba divirtiendo con ella. Para una persona inexperta como ella era incapaz de percibir que Clarent arremetía dándole la oportunidad de que se defendiera de cada golpe. La pequeña espíritu no podía ocultar en su rostro la satisfacción de poder defenderse. La peli plateada notó ese sentimiento florecer en la pequeña, casi deleitándose con ello. Radicalmente empezó a cambiar la arremetida. Ai vio que sus esfuerzos por defenderse eran prácticamente abrumados por los embates que ahora hacia la espada de la cobardía. Es delicioso ver cómo guardaste esperanza. Al rostro de Clarent mostraba una mueca de malsana diversión, para que simplemente la aplastara frente a ti. La joven, al tener un cuerpo evidentemente mayor al de su oponente, solamente le bastó con patear el cuerpo de la niña para alejarla de ella. Ai sintió como el aire abandonaba sus pulmones y su cuerpo voló nuevamente una distancia considerable, cayendo pesadamente en el duro pavimento. El daño que recibió fue enorme. A diferencia de los seres vivos, ella tenía un cuerpo falso que imitaba las funciones normales de los cuerpos, dormía y comía como cualquier otra niña normal. Lógicamente sentía el mismo dolor y daño que un ser vivo. Para Clarent era algo evidente. Caminando arrogantemente, realizó el acto más cruel posible para ella. Levantó la réplica de su verdadera apariencia con la firme intención de provocar el mayor daño posible. Con una rapidez que fue imperceptible, cortó el cuerpo de Ai. La pequeña niña ahogó el grito de dolor, pero eso no evitó que perdiera el conocimiento. Vaya, esperaba ver que sangraras. Al jovencita miraba con disgusto la herida en el cuerpo de Ai, pero ¿qué podía esperar de un cuerpo falso? ¿Por qué tanto odio? El espíritu de Absolution habló débilmente, sorprendiendo a Clarent. ¿Por qué me odias tanto? Fua, ja. La joven peli plateada no pudo ocultar su arrogancia. Dime una cosa, ¿qué tanto recuerdas como Excalibur? Clarent miraba la duda en los ojos de Ai. Yo, al igual que otras espadas sagradas, fuimos eclipsadas por la luz de tu leyenda, obligadas al olvido, ni siquiera ser mencionadas como pie de página en algún libro. La jovencita tomó del cabello a la pequeña espíritu. Por un tiempo, mientras aún era un simple adorno en la sala del trono, no me importaba ese destino. Créeme, realmente aceptaba mi función como una espada ornamental que simplemente fungía en ceremonias. ¿Pero qué? Ai preguntaba, ocultando su temor y dolor que sentía en ese momento. La historia siempre es escrita por los victoriosos. Un deje de melancolía acompañaba al rostro de Clarent. King Arthur no era el rey perfecto como su leyenda quiere hacernos creer. Cometió un crimen imperdonable. Ai miraba con atención a las palabras de su enemiga. Como te recibió por parte del cielo, volcó sus esfuerzos para mantener siempre el favoritismo de los ángeles hacia su reinado, luchando sus batallas, dándoles victorias en su nombre. ¿Y a qué precio? La chica soltó el cabello de la pequeña. Su pueblo moría por falta de alimentos, enfermedades e invasiones de reinos vecinos. Clarent mostraba disgusto a sus recuerdos, y ninguno de sus caballeros dijo nada, todos excepto uno. Mordred. La pequeña castaña sorprendió a Clarent al pronunciar ese nombre, el hijo bastardo de Arthur. ¿Bastardo? La espada de la cobardía negaba con la cabeza. Él era el más noble entre los caballeros de la mesa redonda, tanto que no pudo soportar el sufrimiento de su pueblo. Cuando se acercó a tomarme, pude sentir que su causa era justa. Pero por su culpa muchos murieron. Si no hubiera intentado destronar al rey de Camelot. Ai sintió un enorme rencor a las palabras de Clarent.
Él ya no merecía ser el rey. Los ojos carmesí se enfrentaron a los dorados de Ai, un rey que se olvida de su pueblo, un rey que deja morir a su gente, un rey que ni siquiera vislumbraba un futuro para Camelot. Mordred estaba en lo correcto, su causa era justa, por eso la gente lo apoyó. Clarent se acercó con bastante rencor al cuerpo de Ai, puede que su método no fuese el correcto, que a los ojos del cielo él era un traidor deseoso de poder, nunca lo vieron lamentarse por el peso de sus decisiones, ni las lágrimas que ocultaba cada que miraba como un aliado suyo perecía. Tomó con fuerza el cuerpo pequeño del espíritu de Absolution, ellos no, pero yo sí lo hice. Por eso decidí brindarle mi poder, creer en su causa y sobre todo brindarle la victoria. La batalla de Camlan, allí fue, la voz de la pequeña denotaba un enorme temor, donde tú lograste romperme. Exactamente, logré lo imposible para una espada ornamental, no conté que en esos momentos él traía consigo a Caliburn. Clarent clavaba sus uñas en la piel de Ai, hiriendo mortalmente a mi maestro, mi compañero, a pesar de ser rescatado por sus aliados. Se llenó de remordimientos y culpas, la peli plateada suspiraba por tan violento desplante que mostraba, al final se fue de este mundo con gran pena y tachado como traidor. Fui escondida, olvidada en los anales del tiempo, esperando el momento para descargar mi ira sobre ti y aquel que te portara. Ai miraba con preocupación al rostro de Clarent, quien ya no poseía ese deje de arrogancia en contra de ella, sino que todo su cuerpo despedía un aura de profundo rencor en contra de lo que ella representaba, a pesar de que ella no era la Excalibur original, era el fragmento más fuerte en el mundo. Lo más cercano a su rival, la pequeña sabía que estaba en una enorme desventaja ante el otro espíritu y un enfrentamiento directo significaba su destrucción. ¿Saben? No apruebo mucho a los que abusan de los pequeños. Una amable voz llamó la atención de los dos espíritus. ¿Les importa si me les uno? La figura de Dulio Gesualdo apareció de entre las sombras de las calles, en su rostro estaba una enigmática sonrisa. If Life 21. Traición. Issei corría nuevamente con Ravel entre sus brazos, aquella imprevista y artera invasión les había tomado por sorpresa. La demonio llamada Caterea Leviatán, le había informado que tenía aislados a sus líderes y amigos dentro de una barrera mágica, la cual se encontraba sostenida por 5 golems. Por un momento se preocupó por su desventajosa situación, pero al saber que 4 de estos colosos hechos de tierra y escombros habían sido fácilmente derrotados por el resto de sus compañeros, avivó una llama de esperanza en su corazón. Pero lógicamente el golem que debían derrotar era el más grande, el mejor armado y para colmo el mago que lo controlaba era del tipo que no se daba por vencido por nada del mundo. Así que el coloso que medía más de 15 metros simplemente era una monstruosidad, más bien parecía un super robot gigante. Bien, ese tipo sí que sabe lo que hace, comentaba un agitado Sagi al mirar cómo el coloso bajaba su mano para atraparlo. Usar acero como esqueleto y partes de vehículos fue original. Momo lanzaba un hechizo rápido congelando el brazo del golem. ¿Alguno notó que tiene una máscara parecida a un tulipán puesta? Ravel señalaba al mago mientras era llevada en brazos por Issei. Miren al tipo, es de lo más extraño del mundo. Ravel-chan, nos dimos cuenta de eso. El castaño le contestaba condescendiente a su prometida, me recuerda a Z-Ro de Code GS. Buah, ja, ja, ja. Huyan como las viles ratas que son, hablaba el mago enmascarado. Inserte la voz de Jun Fukuyama, mi intelecto es superior al de mis compañeros. Mientras mi golem exista la barrera no caerá. ¿Sabes? Por un momento pensé que se veía genial. La peli gris sorprendió a todos con ese comentario. No sé, tenías un deje especial al portar esa máscara. La alfil de Sona se cruzaba de brazos, pero ahora me pareces un desviado pervertido. El mago sintió una punzada en su orgullo al notar el honesto comentario de su presa. Era muy cierto, todos los miembros de su grupo le consideraban alguien extraño para las increíbles capacidades mágicas que tenía. Eso lo orilló a aislarse de su grupo con la esperanza de crear un alter ego. Pero desgraciadamente no tuvo el efecto deseado. ¿Cómo te atreves tú? El mago estaba hecho una furia. Solo porque eres algo bonita no tienes derecho a insultarme. Sagi. Sagi. Momo se acercaba a su novio llena de felicidad. Ese tipo me dijo bonita. Si lo escuché, para mí siempre lo has sido. Genshiro sonreía seductoramente haciendo que Momo se sonrojara furiosamente. Issei, ¿yo soy linda? Ravel miraba fijamente a su prometido con los patentados ojos de cachorro. Si lo eres, Ravel, increíblemente linda. El Sekiryuute imitaba la acción de su compañero peón. El mago se mostraba molesto ante la situación que estaba observando. Sus presas le estaban ignorando completamente, pero lo peor para él no era eso, sino que los 4 demonios eran pareja y él simplemente estaba soltero porque nadie soportaba sus excentricidades. Son unos desgraciados.
El enmascarado explotaba en ira. Malditos hipócritas populares tienen novia y me lo restriegan en la cara, por eso me encargaré de aplastarlos a todos juntos. Saji. Hagamos eso. El Sekiryute llamaba la atención de su compañero. De acuerdo. El portador de Ptria asentía ante la sugerencia. Promoción. La voz de ambos peones resonó por la escuela. Rock. Ambos castaños sintieron como su fuerza aumentaba de golpe. La inmensa mano del golem aplastó el pequeño cuerpo de ambos peones, pero las dos jóvenes, quienes estaban expectantes, ni se inmutaron al presenciar aquella acción. El mago enmascarado mostraba satisfacción, pero el problema es que no se podía presenciar por medio de la máscara. Entonces el brazo del golem empezó a ser levantado con lentitud. Debajo de la mano aparecieron los dos peones. La cara de cada uno mostraba el esfuerzo que estaban realizando. Tanto Momo como Rabel no pudieron ocultar el ensoñamiento que estaban sintiendo en ese momento al admirar el semblante de decisión de sus chicos, mientras que el enmascarado mascullaba insultos al ver el increíble trabajo de sus oponentes. Saji. Issei llamó la atención de su compañero. Ve, tú termina con esto. Ok. Resiste Yodou. El peón de Sona se lanzó hacia el sorprendido mago. Genshiro invocó su Sacred Gear, Absorption Line. Una de las 4 piezas que conforman el espíritu de Ptria, el dragón prisión. El mago enmascarado miró con gracia aquel brazalete con forma de camaleón. Lo consideró una amenaza hasta que abrió su boca. La lengua de la efigie voló con rapidez, acortando la distancia entre ambos oponentes. Pronto aquella extraña cuerda se enredó en el cuello del infortunado mago. Con lentitud el Sacred Gear empezaba a drenar la energía. El mago luchaba con sus fuerzas para separarse de aquel instrumento. Pronto la integridad del golem se vio comprometida por la falta de control de su invocador, cosa que aprovecharon Issei, Rabel y Momo. El Sekiryute golpeó la piedra que conformaba la mano del coloso, mientras que Rabel y Momo hacían caer ráfagas de energía demoníaca y fuego respectivamente, destrozando partes de creación mágica. El hombre enmascarado miraba cómo su criatura caía ante aquel ataque combinado, pero con lentitud la conciencia del hombre se perdía en la oscuridad. Saji notó que su cautivo dejó de moverse, señal de que su Sacred Gear había cumplido con su trabajo. La lengua de su brazalete abandonaba el cuerpo inconsciente y regresaba a su lugar. Issei se acercó a su compañero y ambos cocharon sus manos en señal de festejo ante aquella victoria. Bien hecho, amigo. El Sekiryute no pudo ocultar su alegría ante la increíble acción de Saji. Con esto esa barrera debería caer. Chicos, la barrera aún sigue en pie. Momo señalaba al edificio principal. Kateria no mencionó algo sobre una Nekosou. De hecho sí, Rabel miraba preocupada cómo se mantenía firme la barrera mágica. Creo que deberíamos encontrar a esa persona y tratar de derrotarla. Pronto una enorme cantidad de magos arribaron al lugar donde Issei y el resto se encontraban decidiendo qué hacer. Los jóvenes demonios se miraron entre ellos al notar la enorme desventaja numérica en la que se encontraban. Rápidamente los invasores alzaron sus manos y varios círculos mágicos empezaron a llenar su campo de visión, tragando un poco de saliva. Vieron cómo estos empezaban a brillar con una intensa luz, señal del poder que poseía cada círculo mágico. Sin dar una orden hablada, los magos procedieron a desatar el poder de cada uno de los hechizos que habían preparado para terminar con la existencia de sus enemigos. El cuerpo de Lefai volaba aparatosamente por el aire. Ante la mirada atónita de sus compañeros, el cuerpo de la rubia caía con pesadez en el sucio suelo frente al edificio antiguo. Koneko, Gasper y Ruruko estaban temerosos por la artera manera en que Kuroka había golpeado a la pequeña alfil de Rabel. Los ojos de la Nekosou tenían un deje de desdén y la siempre sonrisa que adornaba las hermosas facciones de su rostro había desaparecido por completo. Un momento, la voz de la peón de Sona mostraba el miedo que sentía. ¿Se supone que es una alfil? Si lo es, Koneko respondía quedamente sin apartar la mirada de su hermana mayor. Al menos eso dice en el reporte sobre ella. Entonces, ¿por qué es tan fuerte? Ruruko dio un paso atrás cuando la demonio renegado posó su mirada en ella. Se debe a que es una usuaria de Senjutsu. La pequeña peli blanca se inclinó un poco, al igual que yo. El cuerpo de la pequeña torre de Rías se lanzó con velocidad para enfrentar a su hermana mayor, a sabiendas de que había una enorme diferencia entre las habilidades de ambas Nekosous, dando un enorme salto a unos metros antes de llegar con Kuroka. Koneko intentó golpear a su hermana. La peli negra simplemente detuvo el puño de su hermana menor con la mano abierta. Veo que has mejorado un poco. Kuroka miraba con desgana el inútil ataque que la pequeña torre intentó. No será suficiente. Con una brutalidad nunca vista por los ojos Gasper y Ruruko.
La alfil renegada azotó el pequeño cuerpo de Koneko en contra del suelo, haciendo que su hermana soltara un quejido por el dolor sentido. Era una suerte que fuese reencarnada como una torre, ya que sus atributos estaban contemplados para tener una enorme defensa y resistencias físicas. Aún así el dolor que sentía era prueba de la enorme fuerza que imprimió su familiar en contra de ella. Kuroka no soltaba el brazo derecho de Koneko, colocando su pie sobre su hombro. Realizó un acto que horrorizó a los dos demonios, quienes no dieron crédito a lo que presenciaron. Pronto la Torre de Rías comprendió por qué su hermana era considerada como un demonio renegado clase S. El grito de dolor no se hizo esperar, la garganta de Koneko emitió la prueba de lo que su hermana pretendía. Con la fuerza obtenida a través del senjutsu, logró separar los huesos que unían el hombro con el brazo. No importaba que la pequeña Nekosou tuviera una resistencia mayor, el simple hecho de sentir como la coyuntura era separada fue suficiente para que las lágrimas salieran de sus ojos. Kuroka suspiraba ante la maltrecha imagen de su hermana, quien se agarraba el hombro lastimado y ahogaba sus llantos. ¿Sabes una cosa, Shirone? La mayor de la Nekosou hablaba con suma calma. Si no negaras tu naturaleza, este daño no hubiese ocurrido. Peor que... Koneko miraba con incredulidad al rostro de su hermana. No lo entiendo. Muy simple, querida Imouto. Kuroka se acuclilló para estar más cerca del rostro de su hermana. Hubieras manejado mucho mejor la energía natural. Yo soy, la pequeña peli blanca hacia un amago de voluntad para ponerse de pie. La torre de Rías Gremory, la peli negra se separa una distancia prudente al ver el esfuerzo de su hermana menor, Toujo Koneko. Kuroka endureció su mirada ante la terquedad de su hermana menor, negando con la cabeza intentó dar un paso hacia el frente, solamente para ver que su pierna estaba congelada. Con la sorpresa en su rostro buscó al artífice de tal acto. Pronto encontró la respuesta ante una respuesta Lefai. La alfil de Rabel había recuperado la conciencia justo en ese instante. El rostro de la rubia se encontraba cubierto por su propia sangre, producto de la caída que había sufrido. Su ojo izquierdo estaba cerrado por la herida en la cabeza y su respiración era errática y agitada. No te atrevas, la voz de la pequeña rubia mostraba una valentía inusual, a lastimar a Koneko-sama. No creas que con esto me detendrás. Kuroka simplemente comenzaba a moverse. Eres muy buena con tus hechizos, pero el senjutsu usa la energía natural del mundo. La peli negra empezó a manifestar su propio círculo mágico detrás de su figura. Pequeñas orbes de fuego aparecieron flotando detrás de ella. Con un leve ademán de su mano cada una de ellas salieron despedidas en contra de Lefai. Los ojos de azules de la rubia se mantenían firmes, no daba señales de vacilación ante la inminente amenaza que se cernía sobre ella. Antes de que llegara a su objetivo el fuego permaneció estático. Kuroka se mordía el labio al recordar de que había dos espectadores más en aquel lugar. Los ojos de Gasper estaban fijos sobre las llamas que quedaron a escasos centímetros de Lefai. El poder de su Sacred Heart había logrado detener el ataque de la renegada. Promotion Queen. La única peón de grupo gritó con toda fuerza, llamando la atención de la peli negra. Con rapidez Ruruko se abalanzó sobre Lefai, sacándola del área en donde se encontraba parada. Al ver que ambas chicas no se encontraban en el lugar, Gasper dispersó el efecto de su Forbidden Valor View, dejando que las llamas continuaran su viaje. Al impactar con el área, una enorme columna de fuego se alzó hasta el cielo. Pronto los cuatro presentían que no saldrían muy bien librados de esta situación. Kateria se sentía como una verdadera tonta en estos momentos. No importaba que su oponente fuese varias escalas de poder más débil que ella, Gabriel había demostrado ser un verdadero reto para la descendiente de la Leviatán original. Y una prueba de eso eran las heridas que presentaba su cuerpo, cortes, moretones y magullones. Producto de la brutal manera de pelear de la antigua Serafín, lo que más le llamaba la atención a Kateria era que la rubia frente a ella parecía disfrutar de toda la contienda. ¿Qué ocurre, Kateria? Gabriel se cruzaba de brazos al admirar la maltratada figura de su oponente. ¿Pensaste que sería fácil conmigo? De hecho pensaba que sí. La demonio de lentes se levantaba de su lugar. ¿Cómo es posible que pudieras combatirme de esa manera? ¿O te refieres a eso? La rubia sonreía levemente ante la sorpresa de su enemiga, los años de experiencia y un poco de suerte. La demonio se abalanzó sobre Gabriel, la caído sacó sus dos pares de alas remontando el vuelo para evitar el embate de su enemiga. La otra Leviatán miraba con odio la acción de su oponente, con fuerza agitó su báculo con la del cual aparecieron varias saetas de energía demoníaca. La ángel caído vio como las flechas mágicas se acercaron con rapidez, imprimiendo más velocidad. Gabriel empezó a ganar distancia entre su cuerpo y el ataque de Kateria. La otra Leviatán miraba con disgusto como su ataque fallaba enormemente en dar con su objetivo. De repente varias lanzas de luz se precipitaron sobre Kateria, quien sorprendida se vio obligada a moverse de su lugar, para evitar cualquier daño.
La mujer imitó la acción de Gabriel revelando 4 pares de alas de demonio, una señal del poder que ostentaba la descendiente de la Leviatán original. Ambas mujeres empezaron a combatir en el aire, Gabriel se mostraba confiada ante la situación. Kateria continuaba lanzando ataques en contra de la ángel caído buscando herirla de manera severa pero encontrando difícil el acertar en el blanco, Gabriel realizaba lo mismo con sus lanzas de luz, la energía demoníaca se encontraba con la luz corrupta de la antigua Serafín, negándose mutuamente dando un espectáculo de luces para quienes admiraban la batalla a la distancia. Vamos Kate-chan. Gabriel alentaba a su contrincante en este extraño juego, demuestra que eres mejor que esto. Con un carajo Gabriel. La descendiente de los antiguos Mao gritaba molesta, eres inferior a mí. Eres una maldita perra al burlarte. Ja, 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 la rubia miraba con sorna la rabieta de Kateria, pensabas que con tu nivel podrías enfrentar a Serapchan. Tú eres una ilusa Kateria. Ella es mucha pieza para ti y te lo voy a demostrar. Repentinamente la rubia se detuvo a medio vuelo solamente para abruptamente cambiar de dirección tomando por sorpresa a Kateria, de las manos de Gabriel aparecieron 2 espadas de luz, con decisión en su rostro Gabriel atacó a la otra Leviatán, obligándola a usar su báculo para defenderse del ataque, la preocupación aparecía en el rostro de la invasora, al ver cómo la mujer no reparaba en el ataque. Cada golpe que daba con sus armas, poseían una enorme fuerza. Kateria hacía gala de toda su habilidad para defenderse, pero también la ángel caído lo hacía una brutal danza entre ellas dos. Se daba en el cielo sobre la escuela, el sonido de las armas de chocando era perceptible a la distancia. Hija de... La demonio con lentes apretaba los dientes la de tener los golpes de Gabriel, eres un incordio. Lo mismo digo sobre ti. La rubia mantenía sus ataques con total calma, pero al menos encuentro divertido todo esto. ¿Divertido? La descendiente de los Maos originales miraba con incredulidad, ¿acaso no entiendes la situación? Yo sí la entiendo, Gabriel se mostraba fría ante la pregunta de Kateria, tanto que estoy dando lo mejor de mí para poder derrotarte. Con esas palabras Gabriel arremetió con más fuerza, la heredera de los antiguos Mao comenzaba a contemplar la idea de retirarse, abrumada por la osada ofensiva de la antigua Serafín. Pero sabía que no podía darse ese lujo ya que se estaba jugando algo más importante que su vida, pronto notaba como partes de su cuerpo sufrían nuevas heridas. Gabriel abruptamente detuvo su ataque al mirar como una enorme columna de fuego se alzaba hacia el cielo, Kateria intentó aprovechar la distracción del ángel caído para realizarle una herida grave pero también se distrajo con la columna de fuego. Veo que ella se lo está tomando en serio, comentaba la otra Leviatán con evidente calma, creo que fue una buena idea el traerla conmigo. ¿A qué te refieres? El rostro preocupado de Gabriel fue un deleite para la invasora, ¿quién es el autor de este poder? La renegada Kuroka, la demonio de lentes no pudo ocultar su sonrisa al ver cómo el semblante de preocupación en el rostro de su oponente pasaba a uno de miedo, viene por su hermana y dijo que me apoyaría. Siempre y cuando le permitiera llevársela consigo. Sabes, pensaba alargar un poco el combate pero creo, la mirada de la rubia se endureció de repente causando un poco de temor en la otra Leviatán, debería terminar con esto. Esa última frase fue la que inició una brutal embestida por parte de Gabriel, volando con una pasmosa velocidad la rubia arremetía en contra de Kateria, intercalando golpes con estocadas y cortes de sus espadas de luz. La demonio de anteojos sentía como cada golpe, cada estoque, eran recibidos sin oponer mucha resistencia, acallando los gritos de dolor que sentía, intentaba defenderse sin mucho éxito, Gabriel por su parte estaba entrando en un momento de desesperación, si lo que dijo la otra Leviatán era cierto, Gasper, Ruruko, Koneko y Lefay estaban en graves problemas. No era que ella demeritaba las fuerzas de aquellos jóvenes demonios, pero si Kuroka estaba involucrada en este asunto, estaban en un enorme aprieto. Con una fuerza indescriptible, pateó el cuerpo de Kateria haciendo que ésta cayera precipitadamente hacia el suelo, levantando una enorme columna de polvo y escombro, la rubia jadeaba un poco debido al esfuerzo realizado en ese ataque, se dio la vuelta para dirigirse hacia el edificio antiguo de la escuela, dándole la espalda a su enemiga. Fue entonces cuando sintió que algo andaba mal, el cabello castaño de Kateria ondeaba libremente, su mirada estaba llena de un odio profundo en contra de la mujer frente a ella, reptando a través del suelo, una cantidad inconmensurable de serpientes se acercaron hacia ella, Gabriel miraba con sorpresa y horror aquel extraño espectáculo, con lentitud las serpientes envolvieron el cuerpo de la descendiente del Leviatán original. Un grito de dolor y éxtasis.
Fue todo lo que se pudo percibir a la distancia, el cuerpo de Kateria absorbía todas y cada una de las serpientes que se fundían en su piel, todo eso terminó en un instante, dejando boquiabierta a la única espectadora de toda aquella situación. Los ojos violeta de Kateria había perdido su coloración natural, ahora eran de un rojo intenso para acentuar más lo amenazadores que eran, la esclera alrededor de ellos se oscureció como la noche. Quizás no era un cambio radical, pero a los ojos de Gabriel era increíble el cambio alrededor de la presencia de la descendiente de Leviatán. Pensaba utilizar esto en contra de Serafall. La voz de la castaña mostraba una confianza desmedida, pero supongo que sería bueno cobrarme la humillación que me has hecho. Con una de sus manos acarició el área donde estaba su esternón, relamiéndose los labios, un extraño sello que inmediatamente la ángel caído reconoció para su molestia. El sello de Ouroboros, la representación del infinito, la serpiente que se devora a sí misma y también a Opis la diosa dragón. Entonces mis ojos no me engañaron en ese momento. Gabriel hablaba por lo bajo evitando ser escuchada por Kateria. ¿Acaso no puedes derrotar a Serafall con tu propio poder? Ladra lo que quieras, perra. La castaña miraba con superioridad al rostro de la rubia, porque en estos momentos vas a gritar para mí. Detrás de la figura de la descendiente de Leviatán, cientos de círculos mágicos aparecieron brillando amenazadoramente. Gabriel tragó saliva al admirar las intenciones de su oponente. Pero extrañamente no se sentía intimidada para nada, con una sonrisa en el rostro imitó las acciones de Kateria invocando cientos de lanzas de luz con la intención de convertirla en alfiletero. Ambas se miraron brevemente a los ojos y con una orden mental desataron todo su poderío. Rías se encontraba dando vueltas desesperada al no poder saber la situación de sus sirvientes y de cierto chico castaño, el resto simplemente esperaba pacientemente a que la barrera cayera. Azazel por su parte se encontraba entretenido jugando con su celular cuando la pelirroja notó algo peculiar en el acompañante del gobernador general. Los ojos azules del guardaespaldas nunca habían dejado de seguirla, como si disfrutara contemplarla. Situación que hacía que tuviera escalofríos. Rías por el amor de Mao-sama, Sona suspiraba con cansancio al ver el temperamento de su amiga de la infancia. ¿Podrías dejar de hacer eso? Es que estoy preocupada por Issei y los demás. La princesa de la ruina carmesí comentaba bastante consternada. Ya llevamos buen tiempo encerrados y no sabemos nada. Ellos se encuentran bien. La voz de Azazel llamó la atención de las dos familiares de los Mao. Mis hombres me han informado que están combatiendo excelentemente. Azazel. Jopiel miraba sorprendida a su esposo. ¿Pudiste comunicarte con el exterior todo este tiempo? Cada uno de los presentes posaron sus ojos sobre el ángel caído, quien simplemente hacía una expresión despreocupada mientras se rascaba la cabeza. Deseaba ver el potencial de Yodo Issei. El pelinegro empezó a sudar frío cuando el ambiente alrededor de él se tornó pesado. Azazel, eres un... La belleza de Dios apretaba los puños en señal de enfado. Ahora sí, te mato. Saltando sobre la mesa, la mujer de Azazel se abalanzó sobre él, con la firme intención de lastimar al idiota que era su esposo. Todos miraban con atención como la pequeña ángel, en comparación con Azazel, reprendía de una manera física y gráfica al líder de Grigori. Graifia miraba con atención las diferentes llaves de su misión, que eran parte del repertorio de Jopiel. Circex por su parte sacó su celular para empezar a grabar la acción para después subirla a la red privada del inframundo. Vaya, jamás imaginé que una articulación pudiese ser dislocada con tanta facilidad. Serafall miraba sorprendida como la pequeña ángel empezaba a dar vueltas en el aire a Azazel. Circex-chan enfoca su rostro, debe de ser conservado para la posteridad. En eso estoy, Seraf-chan. El Lucifer carmesí acató la orden de su amiga. El espectáculo terminó repentinamente cuando el celular de Azazel sonó repentinamente. Jopiel dejó que el maltrecho hombre contestara la llamada. Ese sí. El ángel caído ocultaba el dolor que sentía en ese momento. Ya veo, el hombre asentía mientras todos estaban expectantes. Bueno, si no hay de otra. Azazel suspiraba con cansancio. Jopiel, ¿podrías soltarme un momento? A regañadientes la Serafín aceptó la petición de Azazel, mientras que los dos demonios suspiraban decepcionados pero satisfechos por el material audiovisual para futuras extorsiones en contra del gobernador general. El ángel caído se acomodó sus ropas y procedió a sentarse en su lugar. Ejem. Mis agentes me han informado la identidad de dos de los culpables de esta situación. El ángel caído mostraba seriedad en sus facciones. Le he permitido apoyar a sus respectivas cortes, así que pueden sentirse tranquilas. Azazel, ¿podrías decirnos quiénes son los culpables de toda esta situación? Michael se había animado en preguntar.
Kateria Leviatán y Kuroka, el hombre respondía con severidad en la voz, Kateria está combatiendo en contra de Gabriel y al parecer Kuroka va sobre tu torre, Rias Gremory. Eso es, la joven pelirroja se dejó caer al suelo evidentemente abatida, con eco. No te preocupes, uno de mis agentes está por llegar para darles apoyo, el hombre sonreía confiado, créeme si te digo que se encuentran en buenas manos. Todos estaban intrigados por las palabras de Azazel, sabían que el gobernador general nunca se equivocaba en sus declaraciones. Kuroka miraba impasible el resultado de su ataque, las llamas habían creado bastante daño al ya castigado edificio, Ruruko aún tenía entre sus brazos a Lefai, quien respiraba con pesadez debido a sus heridas, Gasper estaba en el suelo agotado por el esfuerzo de usar su Forbidden Valor View en contra del hechizo de la Nekosou y Koneko se agarraba a su hombro lastimado por el castigo de su hermana mayor. Vaya, sí que me han dejado sorprendida, la peli negra mostraba apatía en contra del grupo, saben que a los gatos nos gusta jugar con la presa antes de comerla. ¿Te refieres a que no nos has tomado en serio? Ruruko logró articular palabras por ser la que está en mejores condiciones. La alfil renegada expulsa su poder demoníaco combinado con su senjutsu, haciendo que los demonios alrededor de ella se vieran abrumados por la presión que ejercía sobre ellos, todos ellos sentían como su respiración fallaba y el pánico se apoderaba de sus mentes, sonriendo con gracia se acercaba hacia su hermana, quien trataba de moverse pero sus piernas temblaban. Lo siento Shirone, pero me temo que debo dormirte, los ojos dorados de Kuroka brillaron amenazadoramente, no quiero que veas cómo elimino a tus amigos. Alzando su mano para golpear con a su hermana menor, Kuroka mostraba un semblante de tristeza por lo que planeaba hacer en contra del resto del grupo al dejar inconsciente a su único familiar. Koneko sabía que no tenía manera de esquivar aquel ataque, cerró sus ojos en señal de resignación ante aquel ataque, el puño de la mayor bajó con velocidad, el tiempo alrededor de ellas parecía ralentizarse. Sorpresivamente ambas jóvenes notaron algo extraño, Kuroka vio como su hermana desaparecía de su vista en un instante, la peliblanca sentía que estaba siendo llevada en brazos por alguien más. Creo que pediré un aumento en cuanto regresemos a Kioto, una suave voz llegó a los oídos de Koneko, ¿te encuentras bien? Si el término la lengua te la comió el gato se aplicara con la pequeña Nekosou, sería algo irónico para ella. Pero ese sería lo más acertado a lo que sentía en ese momento, sostenida por un joven más o menos de su misma edad, la pequeña peli blanca se sonrojaba ante la cercanía con el extraño, los ojos violetas de su salvador miraban fijamente al rostro de Kuroka, los demás demonios estaban sorprendidos ante el recién llegado, quien en su espalda sobresalían un par de alas tan negras como la misma noche en el cielo. ¿Quién eres? La pequeña torre sentía un poco de vergüenza al preguntar. Tal vez te diga mi nombre en otra ocasión, el chico respondía con amabilidad, pero tienes que ir a otra parte. No sé quién carajos seas. La peli negra se encontraba furiosa al ver que su hermana le había sido arrebatada por aquel ángel caído, pero esto no se quedará así. Vaya Neesan, se ve que tiene mal temperamento. El ángel caído sonreía levemente, quizás con esto se calme un poco. Tomando a Koneko con uno de sus brazos, alzó la que quedó libre en la cual apareció un círculo mágico particular, por un momento Koneko pareció reconocerlo pero después descartó la idea, de aquella manifestación mágica salió despedida un relámpago carmesí, Kuroka usó sus brazos para defenderse del ataque, usando gran parte de la energía natural disminuyó el daño de aquel hechizo elemental, pero notó como su piel cosquilleaba debido a la corriente eléctrica. Aún así la Nekosou pelinegra fue arrojada al suelo por la potencia del ataque, haciendo que ésta chocara en contra del suelo y escupiera un poco de sangre por la boca, ambos jóvenes bajaron al suelo, el pelinegro tomó el hombro y el brazo de la pequeña torre. Tirando con fuerza acomodó la clavícula de la chica. Pequeñas lágrimas escaparon de los ojos dorados de la peli blanca, mientras que aquel ángel caído se los limpiaba con delicadeza. Deben de ir donde se encuentra Gabriel Sama, el chico decía con seriedad, aquí tienes 3 viales de lágrimas de Fénix, dáselas a tus compañeros y váyanse de aquí. ¿Pero mi hermana? Koneko intentaba negarse a la orden. Solamente voy a entretenerla, el chico sonreía confiadamente, el tiempo suficiente para que arriben a su destino. Asintiendo con pesar bebió del frasco para recuperarse, una vez repuesta se alejó del chico para recoger a su compañero alfil y cargarlo como si de un costal se tratara. Ruruko levantó a Lefai y terminaron por alejarse de aquel lugar, dejando solos al ángel caído y al alfil renegado. Nia, sabes eso lo sentí muy bien, la Nekosou pelinegra sonreía con arrogancia, me dan ganas de arrancarte las alas pequeño pajarito. Vaya, me echan. El ángel caído miraba con tranquilidad al rostro de Kuroka, solamente al verte, sé que me metí en un gran problema. Pero créeme no soy tan débil.
Espero que no. Kuroka se preparó para atacar, ya que sería aburrido que esto terminara rápido. El caído invocó un arma de luz y con esta se preparó para encarar a la hermana mayor de Koneko. Mientras se alejaban, Gasper notaba un semblante extraño en su compañera Torre. Koneko-chan, ¿qué te ocurre? El alfil de Rías preguntaba preocupado a la Nekosou. Ese chico despedía una aroma similar a Akeno-senpai. La peli blanca respondía intranquila, pero tal vez sean imaginaciones mías, Guía-kun. Clarent estaba preocupada por el intruso en su pelea. Aquel hombre daba una sensación de peligro que no había sentido en los tiempos en que combatía al lado de Mordred, mientras que Dulio mantenía una actitud desenfadada, algo que alertaba los nervios del espíritu. Por otro lado, Ai miraba con curiosidad al recién llegado, notando cierta calma sentía en presencia del hombre. Y bien, señorita, el rubio sonreía apaciblemente esperando una reacción de Clarent. ¿Desea que yo sea su compañero de juegos? La peliplateada no pudo soportar más aquella presión que ejercía el portador de Zenith Tempest, lanzándose con ferocidad. La espíritu arremetió en contra del exorcista, cada estoque y cada ataque que daba eran desviados con una facilidad enorme por parte del siervo de la iglesia. La espada de la cobardía estaba sorprendida por verse tan impotente en contra de un simple humano. ¿Cómo es posible que una basura como tú me deje en ridículo? Clarent mostraba molestia en su voz por el simple hecho de ser contenida con facilidad. Bueno, no creo que sea difícil responder tan evidentes ataques, Dulio comentaba casualmente. Claro, a diferencia de la pequeña que nos está viendo, yo tengo mayor experiencia. El rubio señalaba a una sorprendida Ai. ¿Qué se siente estar en el otro lado de la situación? ¿Qué es lo que tratas de insinuar? La lolita gótica miraba fríamente al exorcista. Que soy débil. No, para nada. Dulio negaba la precipitada reacción de su oponente, aunque la diferencia entre tú y yo es tan grande como la de la pequeña y tú. No me compares con ese pedazo de chatarra. Clarent apretaba los dientes molesta. Yo soy superior. Soy verdadera. No una barata imitación que nació hace un par de meses. Ya veo, dime una cosa, ¿quieres confirmarlo? El rubio se tornaba serio ante la rabieta. Pequeña, ¿te gustaría prestarme tus poderes un momento? La pequeña castaña asintió levemente ante la petición de su salvador. Tomando la mano de Dulio se convirtió en su forma verdadera. La hoja de Excalibur Absolution apuntaba al rostro de Clarent, quien se vio intimidada levemente al notar lo parecida que era esta imitación a la original. Vaya, es cálida al tacto. Dulio sentía una alegría al notar el aura que emanaba de la espada. Gracias. No me jodas. El grito que emanó de la garganta de la espada de la cobardía fue la señal para iniciar su ataque. Dulio mostraba una maestría en el manejo de la espada. A pesar de la ferocidad que demostraba Clarent en cada embate que daba, le era imposible acertar un ataque directo. El hombre respondía con movimientos cortos y rápidos, haciendo que la jovencita peleara a su ritmo. El intercambio de golpes era frenético y solamente borrones de las hojas de ambas armas, Absolution y la forma parcial de Clarent, eran visibles para cualquiera que presenciara el enfrentamiento. ¿Te has dado cuenta? El joven miraba con paciencia a la jovencita. Es la misma situación en la que estaba la pequeña Ai. Dulio empezaba a imprimir más fuerza a sus mandobles. La desesperación y la impotencia de no acertar un ataque. Pronto la ropa de Clarent empezaba a mostrar daños. El dolor y la agonía de verse abrumado por simple fuerza bruta. La chica pasó de atacar a defenderse mostrando miedo en su mirada, y el miedo al ver que tus esfuerzos son inútiles. Con un solo golpe hizo que el cuerpo de Clarent viajara una distancia considerable, separándolos de aquel frenético enfrentamiento. La joven espíritu respiraba con dificultad y el sudor corría por su frente. Pronto sentía como su cabeza le empezaba a doler. Como dijiste anteriormente, el rubio mostraba una sonrisa tranquila. ¿Sus cuerpos son falsos, imitaciones de los seres humanos? Me preguntó. ¿Si se verán afectados de la misma manera que uno real? ¿Qué estás tratando de decir? La peli plateada trataba de reponerse pero no lograba hacerlo. Bien, soy el portador del segundo Longinus más poderosos. Dulio se rascaba la cabeza un poco avergonzado. Me permite controlar el clima a voluntad. Es tanto mi control sobre él que puedo concentrar sus efectos en zonas T reducidas. Tras esa explicación los ojos de Clarent se abrieron como platos. Chasqueando la lengua decidió que no podía continuar luchando contra ese hombre. Con un rápido movimiento lanzó su réplica hacia el rostro de Dulio, pero este repelió el ataque con Excalibur Absolution. Fue el momento que la espada de la cobardía necesitaba para poder huir del lugar. Vaya, creo que hablé de más. El joven exorcista miraba divertido el lugar donde debería estar la jovencita. Tienes razón, Gesualdo. La voz de Griselda mostraba cierta exasperación. Y bien. Bueno, supongo que deberemos ir a donde esta pequeña necesitaba llegar. El hombre vio cómo la espada recuperaba su forma humana. Tengo un mal presentimiento en todo este asunto.
Fue una suerte que el padre Estrada nos contactara. Griselda se acercó a su compañero y al espíritu, quien se vio intimidada un poco por la presencia de la hermana. No te preocupes, somos aliados. Aya sentía tímidamente. Griselda sabía que su presencia era intimidante hacia los pequeños, fuesen humanos o no. Tenía el mismo resultado. Fue una suerte que Zenobia se acostumbrara a su presencia, pero claro, la hora torre de Ravel era de lo más extraña a la hora de interactuar con las personas. Esperemos llegar a tiempo, padre. La hermana se acomodó los lentes mientras suspiraba preocupada. No se preocupe, hermana. Tulio sonreía con calma. Ya sabes lo que dicen, los héroes llegan en el momento preciso. Kiba iba corriendo seguido muy de cerca por Irina y Carlamine. Una extraña chica peligris arribó en medio de toda la trifulca que sostenían en contra de los magos renegados. Era difícil creer que esa extraña fuese su aliada, pero al ver cómo invocaba una extraña espada y aniquilaba una cantidad considerable de magos, fue prueba suficiente para acatar la orden que les dio. Deben de ir donde Gabriel. La peligris miraba tranquila. No se preocupen, yo les cuido la retaguardia. El grupo de caballeros se encontraba acercándose a la zona donde supusieron que se encontraba su maestra. Guiados por su instinto se encontraron con el grupo de Koneko, quienes ya estaban en mejores condiciones gracias al regalo que su misterioso salvador les había dado. Pero no pudieron evitar que sus compañeros mayores miraran con preocupación el estado de sus ropas. Koneko, ¿qué les ocurrió? Buto se acercaba a su pequeña Kouai. Mi hermana nos vino a visitar. Koneko contestaba con bastante molestia. ¿Lograron derrotar a Kuroka? El rubio se mostraba sorprendido mientras todos se detenían de golpe. Me parece increíble. No, fue todo lo contrario. Ruruko contestaba con desánimo. Estuvo jugando con nosotros todo este tiempo. Si no fuese por ese ángel caído. También se encontraron con uno. Irina se acercaba a Lefai para mirar su estado. Nosotros no ayudó una chica algo extraña. Él era muy amable. La Nekosou se sonrojó levemente. Se quedó para darnos tiempo de venir a ayudar a Gabriel Sensei. Entiendo, es extraño recibir ayuda de nuestros enemigos. Carlamine se mostraba pensativa, pero es agradable, ¿no creen? Todos asentían ante la extraña situación en la que se encontraban. Los que eran una vez sus enemigos naturales, se había vuelto sus aliados. Pronto las dos reinas se unieron al grupo. El rostro de Tsubaki aún mostraba un evidente sonrojo, pero ninguno de sus amigos cercanos se atrevió a preguntar el motivo. Sucesivamente los demás fueron arribando hacia donde estaban reunidos. Solamente el grupo que faltaba era el de Issei. Gracias a la rápida reacción de Momo y Ravel, ambas demonios lograron edificar una sólida barrera que les resguardó de la lluvia de ataques mágicos. El joven Sekiryute invocó su voz Tedgear, pero antes de que hiciera cualquier movimiento Ravel le sujetó levemente el hombro. Issei, déjame esto a mí. La pequeña rubia sonreía cálidamente. Es hora de mostrar mi mejor rostro a mi prometido. La rubia empezó a avanzar mientras aún sostenía su barrera. Los magos estaban bastante sorprendidos ante la temeraria acción de la joven Fenex, quien mostró una sonrisa llena de confianza. Era cierto que todo este tiempo había estado relegada a una función de líder y de soporte para con el resto de su grupo. Pero por un instante deseó demostrar que también ella podía ser poderosa. Los magos se sorprendieron al mirar cómo Ravel bajaba su barrera. Por un momento las mentes de los atacantes mostraba confusión, parando momentáneamente su ataque. La rubia miró con confianza a sus atacantes, alzando levemente los dobladillos de su falda realizó una reverencia propia de una chica de alta sociedad. Mucho gusto, soy Ravel Fenex. La pequeña rubia habló con cortesía. Espero que me perdonen por lo que voy a hacer en estos momentos. De su espalda aparecieron las dos lenguas de fuego, que eran las alas características de la familia Fenex, pero también se manifestaron tres pequeñas colas, evidenciando su cercanía a la bestia mitológica, el Fénix. Pronto los ojos de Ravel miraban con dureza y frialdad a los ahora atemorizados magos. Repentinamente una cantidad de fuego empezó a arremolinarse alrededor de ella, dándole una apariencia etérea y poderosa. Issei no pudo evitar sentirse un poco cohibido ante la demostración de poder que su chica hacía en estos momentos, recordándole que también ella era un demonio de clase alta. Ravel empezó a acumular una enorme cantidad de fuego en las palmas de sus manos, formando una esfera comparable a un sol en miniatura. El calor que desprendía el objeto fue perceptible tanto por los magos como por los demonios protegidos por la barrera de Momo. Sin ningún reparo por los alrededores, la pequeña rubia lanzó su ataque hacia los magos, que por miedo no se movieron de su lugar. Los más afortunados fueron calcinados al instante, atrapados por la trayectoria de la esfera. Los más desafortunados vieron cómo la magia se expandía liberando una explosión que consumió todo a su alrededor.
Con las llamas danzando detrás de ella, Ravel se volvió para mirar el sorprendido rostro de Issei, quien no tuvo reparo en simplemente admitir que nunca debería molestar a su futura esposa, aunque no podía negar que también lucía hermosa de esa manera. La cuarta hija de la familia Fenex se acercó al sorprendido grupo, quienes se alegraban de ser sus aliados y amigos. Aunque se lo pensarían varias veces antes de tratar de molestarla mucho, pero Issei no negaba que hacerla rabiar de vez en cuando era su placer secreto y personal. Se apresuraron en regresar donde se había quedado Gabriel luchando, fue entonces donde se encontraron con una escena que recordarían en tiempos venideros. Kateria estaba sonriente sobre el maltrecho cuerpo de Gabriel, su pie se presionaba sobre su cuello, alrededor de ellas el terreno se mostraba bastante dañado y malogrado a causa del brutal ataque que ambas mujeres habían desatado momentos atrás. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ravel se encontraba sorprendida ante el daño recibido por la ángel caído. Es muy simple, mi pequeña niña. Kateria simplemente se alejó de donde estaba, fui mucha pieza para esta pendeja. No te atrevas a insultar a Gabriel-san. Issei se enfurecía ante las palabras de la mujer en contra de la antigua Serafín. ¿Cómo piensas detenerme? La castaña miraba con arrogancia a los demonios frente a ella. Ustedes son solo 4 demonios de clase baja y en estos momentos soy la que está en mejor posición. Me gustaría aclarar algo, una nueva voz llamó la atención de todos, ya no son solo 4. En ese instante el resto se empezó a reunir con el grupo de Issei, quienes no pudieron ocultar el gusto de ver a sus amigos y compañeros, estar todos juntos los volvería una fuerza incomparable, pero la descendiente de la Leviatán original no mostraba ninguna señal de sentirse intimidada. No importa si son 4 o 400, Kateria mostraba una enorme confianza, no podrán conmigo. Al decir esta frase un enorme relámpago cimbró todo el terreno de la escuela, por un instante aumentó la ferocidad de la figura de la demonio descendiente de Leviatán, pero no contaba que ese relámpago no era natural. En los siguientes instantes, la barrera que rodeaba al edificio principal caía a pedazos. Kateria apretaba los dientes al notar cómo su plan se deshacía al mismo tiempo que la barrera. Fiu. La voz de Sircex pudo escucharse por todos los demonios, sí que armaron un alboroto aquí. Tú lo has dicho, Sircex-chan, una alegre Serafán comentaba de una manera muy animada. Mira, allí están los chicos. Todo el mundo se quedó estático al ver cómo los líderes se reunían en donde se encontraban ellos. Kateria reaccionó al ver el rostro de la mujer que consideraba una desgracia para el inframundo y la ladrona que le robaba su derecho de nacimiento, ignorando por completo a Gabriel y al resto de los demonios. La otra Leviatán se abalanzó ante una sorprendida Serafall. Justo antes de llegar a alcanzar su objetivo, sintió como su cuerpo era azotado contra el suelo, la heredera de los antiguos Maous. Notó muy tarde la presencia de aquel que le había atacado arteramente. Con una sonrisa en el rostro y una mirada despectiva se encontraba Bali, y se sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al reconocer al joven que había abatido a Kateria frente a sus ojos. ¿Por qué me traicionas? La castaña le reclamaba sorprendida al peliblanco, llamando la atención de todos. Se suponía que me ayudarías a cumplir con nuestro objetivo. No me hagas reír, Kateria. El joven tomaba con fuerza el cuello de la demonio. ¿Pensaste que estaba de tu lado? Con odio en la mirada, Bali empezaba a generar presión en indefenso cuello de la invasora. Si sabía lo que mi abuelo tramaba contigo. Te iba a preñar como la jodida perra. Eres solo para poder reemplazarme con un verdadero demonio. Los ojos de la castaña se abrieron al sentir toda la rabia contenida en las palabras de aquel chico. Simplemente necesitaba ayudarte lo suficiente para que alguno de estos idiotas te acabara, pero como dicen, Bali sonreía arrogantemente, a veces necesitas ensuciarte tus propias manos. Imprimiendo más fuerza, todos quedaron mudos como la mujer luchaba de manera inútil ante el agarre del guardaespaldas de Azazel. Kateria forcejeaba con desesperación y las lágrimas empezaron a aflorar en sus ojos. Fue cuando un sonido peculiar llegó a sus oídos. El cuello de la demonio había cedido ante la presión, rompiéndose en las manos del peliblanco, como a un títere que le hubiesen cortado las cuerdas. Los miembros del cuerpo de Kateria colgaban sin vida, una visión dantesca a los ojos incrédulos de los espectadores, quienes aún guardaban silencio. Sin prestar atención al espectáculo, así había empezado a tratar las heridas de Gabriel, quien se mostraba molesta por haberse visto superada en los últimos momentos por Kateria. También sentía un peculiar temor acerca de saber de que Otis, la diosa dragón, estaba inmiscuida en todo el asunto. Usualmente era una entidad que poco le importaba lo que ocurriera a su alrededor, aunque su motivación era llevar todo a la nada. Sabía que con su propio poder sería capaz de lograrlo.
Pero al escuchar las declaraciones de la otra Leviatán, su mirada se había posado en aquel joven que la había asesinado. Tomando atención en sus palabras, encontraba algo peculiar. Valí había traicionado a Kateria. Entonces aquel que estaba parado sobre el inerte cuerpo de la demonio era partícipe también del asalto a la academia. Vaya Valí, no me imaginé que traicionarías a tu propia camarada. Azazel se mostraba casualmente tranquilo ante lo que se había descubierto. Tenía mis sospechas acerca de tus vínculos con la Chaos Brigade. Todo este tiempo lo supiste. El peli blanco sonreía despectivamente. Eres un desgraciado, lo sabías. Todo el tiempo me lo recuerdan. El gobernador general regresaba el sentimiento que Valí trataba de proyectar. ¿Por qué no presentas apropiadamente? 8 pares de alas demoníacas aparecieron en la espalda del joven, quien con arrogancia miraba fijamente a la figura de los líderes. Todos ellos sospechaban que ese joven, quien estaba encerrado junto con ellos, guardaba una especial relación con todo lo que había ocurrido. Valí Lucifer, el joven peli blanco, guardaba sus manos en los bolsillos, descendiente del Lucifer original y también el Akuryukou. La voz de Issei llamó la atención de todos los presentes. ¿Cuál era tu verdadero propósito? Ja, 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 ja. Valí reía ante la pregunta de Issei. Es muy simple, mi querido Sekiryutei, cumplir con mi destino. El chico miraba fijamente a los ojos del castaño. Ese día dejé muy en claro mis intenciones desde tu enfrentamiento con Cocabiel. Pude notar que tenías el potencial para convertirte en un gran rival. Aún sonriente continuaba con su explicación. Me dediqué a estudiar tu comportamiento, día tras día, esperando el momento oportuno. Valí se mantenía en su lugar, viéndote jugar a la escuela, a los noviecitos, con cierto disgusto en su rostro continuo. Sabes, me causaba náuseas el mirar tu vida feliz entre tus amigos. Con una de sus manos se acarició el cabello. Tras ese tiempo observándote, me di cuenta de algo muy sencillo. Youdou Issei, posees una debilidad muy explotable. Issei perdió el color en su rostro ante las palabras que Valí le dirigía. La animosidad del peli plateado en contra suya era de total hostilidad, algo que él mismo refrenaba con su voluntad, pero al saber que el Akuryukou había encontrado un punto débil lo estaba poniendo nervioso. Vaya, parece que mis palabras te han agitado. El descendiente de Lucifer miraba complacido la reacción del su destinado rival. ¿Quieres saber cuál es? ¿No es así? Issei no podía articular palabra alguna. Muy simple, mi amigo, es tu propio corazón. Valí contenía su felicidad para poder seguir atormentando al Sekiryutei, pero también es el motor que te ayudó para realizar la proeza en contra de Cocabiel. El joven guardaba silencio brevemente. Irónico, tu mayor debilidad son los sentimientos que posees con la gente a tu alrededor, pero por esas mismas personas puedes sacar todo tu potencial. Dime una cosa, Youdou Issei, si te arrebato lo más importante para ti, ¿reaccionarías de la misma manera que con Cocabiel? ¿Qué es lo que tratas de decir? El temperamento del castaño había explotado de repente. Muy simple. El Akuryukou miraba con desprecio a Issei. Deseo que pelees contra mí. Que me demuestres el poderío característico de los dragones celestiales. Que cumplas con tu destino. Valí continuaba evidentemente molesto. Necesito saber si soy lo suficientemente fuerte, y el único capaz de mostrármelo eres tú. El joven mostraba un deje de desesperación en sus palabras mientras recuperaba su compostura. Por eso necesito que motives para pelear. Dime, ¿lo harías si matara a tu padre frente tuyo? Issei trataba de contener la rabia frente a Valí. Tal vez matando a tus preciados amigos. Un frío recorría en todos los presentes ante lo que el descendiente. No, ninguno de ellos son tan importantes para ti. Con una sonrisa en el rostro, el Akuryukou levantó uno de sus brazos. La que hará que cumplas con tu destino es la dueña de tu corazón. Bajando su mano, una saeta luminosa descendió del cielo. Pronto un sonido extraño alertó completamente a todos los presentes. El tiempo alrededor de ellos parecía ralentizarse. Issei se volvió para mirar dónde había caído aquel extraño proyectil. Su corazón se detuvo al descubrir lo que al final pretendía Valí Lucifer. Ravel tenía una expresión de sorpresa e incredulidad. Bajó su mirada con lentitud solamente para confirmar lo que su propio cuerpo le había alertado. Una espada se había clavado muy profundamente en su pecho. El dolor de tener aquella hoja, la mezcla del frío del metal y el temor de mirar al rostro de su querido Issei, hicieron que la joven derramara lágrimas de sus ojos. La joven Fénix sentía como ese artefacto le robaba las fuerzas. Aquella arma se movió con voluntad propia, saliendo del pecho de la pequeña rubia, dejando al descubierto la herida que empezaba a sangrar, manchando su uniforme con el carmesí del vital líquido. Sus piernas fueron incapaces de sostener su propio peso.
Antes de que cayera completamente fue sostenida por un aterrorizado Issei, quien simplemente no daba crédito a lo que estaba sucediendo. La voz de Ravel se negaba a salir de su garganta, no podía respirar con facilidad y lentamente su visión se oscurecía, de alguna manera sabía que su poder de regeneración estaba siendo negado por completo y lo que su cuerpo experimentaba era la cercanía con la muerte. Ella no quería este final, deseaba estar al lado de aquel joven por el resto de la eternidad, vislumbrar un futuro con una familia feliz y estar presente cuando el chico alcanzara la grandeza. El hacerle sufrir de esta manera era más doloroso que morir en sus brazos. Intentó acariciar la mejilla del castaño, pero sus fuerzas no le alcanzaron para lograrlo, ni siquiera fue capaz de sentir cómo Issei tomó su mano y la acercó a su rostro. Sonriendo levemente, Ravel Fennec se adentraba en la fría oscuridad. Continuará.